Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según la zona horaria en el lugar que te encuentres y en el horario que estés viendo este nuevo video. En el video anterior estuvimos viendo los diferentes tipos de voltaje y instalaciones, diferentes tipos de voltaje, tanto sea en PoE pasivo, PoE activo. Así que bueno, vamos a continuar con lo que sería el tema de, para tener bien en claro el tema del cable UTP, los pares que pasan, tanto lo que es datos, lo que es tensión. Y esto tiene que prestar mucha atención a lo que les voy a mostrar, es lo que estamos viendo ahora en pantalla, porque esto le va a servir para trasladarlo a las instalaciones de cámaras análogas, porque muchos preguntan qué colores, qué pares usar y qué colores usar en los balones. Entonces hoy vamos a ver esto y vamos a ver muchas cosas más ahora después de esta tabla que tenemos en pantalla, las diferentes conexiones de cámara análoga. Bueno, lo que estuvimos viendo con el tema de las cámaras IP, que si bien no hemos terminado todavía cámara IP, vamos a pasar las cámaras a cámaras análogas, pero después vamos a retomar lo que es el tema de la instalación de cámara IP. Acá lo que estamos viendo es lo siguiente: nosotros armamos un cable de red y trabaja de la siguiente forma. En este caso, la transmisión de datos, los pares que emiten la señal es el par naranja, pasan datos, transmite TX, significa que transmite. Polo positivo, polo negativo, significa que tienen polaridad, ¿sí? En el par de datos de naranja. Lo mismo que el par verde de datos, RX, significa que recibe, también con su polaridad. Esta parte que tenemos, este dato que tenemos acá, es en la parte de las cámaras, de las computadoras, de las antenas, de todo lo que todos los dispositivos que conectemos, que va hacia el router, ¿sí? Entonces lo que significa que acá está, la señal de datos pasan por los pares naranja y verde. Cada par tiene su polaridad. El par naranja transmite desde cualquier dispositivo de red, ejemplo, desde la cámara transmite señal hacia el router, y del par verde recibe señal la cámara desde el router, ¿sí? O sea, RX recibe señal, RX es de la cámara que recibe señal del router, y TX que manda señal de la cámara hacia el router. Después, con lo que es la transmisión de datos más PoE, PoE pasivo en este caso, pares que emiten la señal más la tensión. Acá vemos que es igual que el resto, no cambia. Lo que sí se agrega a lo que no tenemos en este lado es la tensión. El par azul es polo positivo y el par marrón es negativo, ¿sí? La señal de datos pasan por los pares naranja y verde, cada par tiene su polaridad. El par naranja transmite desde cualquier dispositivo de red, ejemplo, desde la cámara transmite señal hacia el router, y del par verde recibe la señal la cámara desde el router. La tensión pasa por el par azul, polaridad positivo, y el par marrón, polaridad negativa. Eso, acuérdense, eso tienen que tenerlo en cuenta. Y esto es muy importante de saber bien esto, porque después, más adelante, vamos a hacer varios trucos de lo que podemos hacer teniendo esta información, este conocimiento, ¿sí? Que por ahí nos quedamos solamente que podemos armar una fichita y nada más, pero podemos hacer milagros. Literalmente con esto, conociendo bien las funcionalidades que tiene cada par. Acá
tenemos lo que es transmisión de datos más PoE activo, pares que emiten la señal más la tensión. Fíjense acá que tenemos datos con su polaridad, transmite, más la tensión, ¿sí? Nosotros habíamos conectado en el video anterior un cable UTP. Pudimos conectar dos cámaras IP vía PoE, conectándolo al switch. Si no lo vieron, fíjense, pasen al video número 3, parte 2. Ahí muestro cómo se conectó un cable UTP a un switch PoE, recibiendo datos en dos cámaras. ¿Sí? Un cable UTP conectado a dos cámaras. Después tenemos el par azul y el par azul, tensión también. El par verde también datos y tensión. En este caso tiene la polaridad de datos más la tensión, que es negativo, más la tensión del par marrón, que es tensión negativa. Acá lo que explico es que la señal de datos pasan por los pares naranja y verde. Cada par tiene su polaridad. El par naranja transmite desde cualquier dispositivo. Eso es todo lo que habíamos hablado anteriormente. Lo cual, y el par... otra de las cosas, según el switch, pasa la tensión el par azul polaridad positiva y el par marrón polaridad negativa. Hay switch, que yo tengo uno acá, que en el próximo video lo vamos a ver en el banco. El switch que pasa tensión tanto en los pares de datos más en los pares azul y marrón, y está el switch que solamente pasa tensión en los pares de datos y en los pares azul y marrón no lo utiliza. Una cosa que quiero recalcar en lo que es gigabit, conexión gigabit, categoría, utilizando también categoría 6, es que pasan datos también en el par azul y el par marrón, en lo que es ya gigabit. Si no tiene estos cables, solamente están los dos pares azul el naranja y el verde, no funciona en gigabit, funciona solamente en 100. Eso quería aclarar, que eso también lo vamos a ir viendo, el tema de en las conectividades y cuándo se debe usar categoría 6 y cuándo no. Mejor dicho, cuándo es necesario usar un cable categoría 6. Muchos le ponen categoría 6 por creer que es mejor cable en una conexión que no es necesario, así que también eso les voy a explicar por qué no es necesario. Porque hay veces se gasta mucha plata en utilizar un categoría 6 cuando en realidad estás utilizando solamente el 10%. Ahora, a continuación, vamos a ver las diferentes conexiones de cámaras análogas. Por un lado tenemos el cable coaxial. Este cable puede ser usado para transmitir señales de video como circuitos cerrados de televisión, cámaras de video, etc. El cable coaxial siamés no es habitualmente afectado por interferencias externas, en teoría, y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión en largas distancias. La presentación de cable siamés coaxial más cable dúplex le ahorrará muchísimo tiempo en su instalación de CCTV. El cable UTP, el principio de funcionamiento de los pares trenzados o línea balanceada es completamente distinto. Todas las interferencias que lleguen a ambos conductores a la vez se cancelará debido a que el sistema admite solo señal en modo diferencial, distinta polaridad en cada conductor del par, ya que está balanceado, ya que están balanceados rectos de masa, respecto de masa, perdón. Lo mismo sucede cuando se emiten señales. En la próxima imagen vamos a ver ejemplos de diferentes conectividad a las cámaras análogas.
Acá lo que tenemos es instalación, es un XBR, este es el modelo real, ¿sí? Este es un modelo real, lo pueden buscar en la página de Dahua, en lo cual la salida de BNC también emite potencia, corriente, voltaje, tensión, ¿sí? Se le llama POC, que es Power over Coax, alimentación sobre cable coaxial. ¿Hasta qué distancia? Cámaras de 2 megapíxeles, 400 metros. Lo que significa que solo con un cable coaxial tenemos todo lo que necesitamos. Por medio de la tecnología HDCBI, acá está toda la definición, podemos pasar primero, por ejemplo, la alimentación. Va a alimentar la cámara y ya la enciende. Segundo, vamos a recibir video de la cámara por el mismo cable coaxial. Segundo, podemos recibir audio si tiene micrófono la cámara. Tercero, metadato podemos recibir de la cámara en caso de que la cámara tenga sensor de temperatura, enviar señal a mover un PTZ en este caso también, recibir datos de por ahí sensor de movimiento, que sea por sensor PIR, entre otras cosas. Y también poder cambiar configuración en el menú interno que tiene la cámara. O sea que con un cable solamente una cámara, un coaxil y el XBR, está la solución lista. Esto es algo similar a los NVR PoE, lo cual tiene varias salidas RJ45 para conectar las cámaras EP y lo alimenta por PoE, así que esto es prácticamente similar. A continuación vamos a ver 7 modelos de XBR serie POC, como los que estuvimos viendo, para que ustedes tengan en cuenta a la hora de que quieran hacer una instalación de este tipo, que viene de 4, 8 y 16 canales y 41 cámaras de serie POC, que son justamente para este tipo de grabadores, clasificadas de la siguiente forma: 10 cámaras de versión liviana o light de 2 megapíxeles, 8 cámaras versión Pro de 2 megapíxeles, 12 cámaras versión liviana de 5 megapíxeles y 11 cámaras versión Pro de 5 megapíxeles. Así que lo que vamos a empezar a ver ahora son los grabadores, los modelos. Acá lo que les voy a explicar un poquito, que después más adelante les explicaré con más detalles. La nomenclatura de los equipos nos tira datos, ¿sí? El número 5 es la serie del equipo, la serie 5000 le llamamos. El número 2, en este caso, acá hay un número 1, acá hay otro número 1, significa la cantidad de discos que soporta, que se le puede poner. El siguiente número, 16, 08, 04, son la cantidad de canales. El AN es entre la versión o qué es lo que tiene de soft, en el sistema operativo del equipo. La H, el tema de la medida del equipo también, porque hay HS que es más chico o más grande, algo así es. Después I3, que es con inteligencia artificial, versión 3. Y en este caso, que no todos lo traen, pero en esta versión que es POP, dice 16P, 8P, 4P, significa que en los 16 canales tiene la salida de alimentación, en los 8 canales y en los 4 canales. Y fíjense que en este caso toma cámaras hasta 5 megapíxeles, pero en versión N, ¿sí? La mitad de resolución. Acá tenemos la versión de 4K, fíjense que acá sí toma 5 megapíxeles normal, pero 4K en N. Y acá, bueno, exactamente lo mismo. Ya acá ya nos dice 4KL. No significa que, o sea, si no tiene 4KL, es probable que los grabadores
tengan salida 4K para conectarlo a un monitor, pero no toma cámaras en resolución 4K, ¿sí? Pero cuando dice la versión 4K, lo que significa es que toma cámaras de 4K. En este caso 4K L, Live sería. Cuando no tiene la L, tomar 4K real. Y acá vamos a ver lo que es el tema de las cámaras con la tecnología POC, que también después vamos a ir viendo la nomenclatura. De hecho hay un PDF que tengo, para los que quieran el PDF me lo hacen saber, o se fijan en el canal donde está el Telegram y se fijan ahí, entran a ese grupo y me dicen: vi el video, me interesa el PDF de las nomenclaturas, y yo se lo voy a pasar. Después pueden pausar el video para, si quieren anotar la nomenclatura, para buscarlo, poder descargar el PDF o el datasheet de cada cámara. Estas son todas cámaras análogas. Bueno, en esta pantalla estamos viendo, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de conexión, ¿sí? Continuamos con eso, ya hemos visto la versión POC, lo cual con un cable coaxial ya tenemos la alimentación y todo completo. Ahora vamos a continuar, y vamos a continuar desde dispositivos que hay para hacer una instalación cómoda y rápida, hasta lo más complicado por ahí, o lo más barato también, porque en este caso es poner equipos sale más caro, ¿sí? Acá lo que tenemos es una balunera activa. Esta es una balunera de 16 canales con señal con salida de voltaje, ¿sí? La salida de voltaje de 36 volts, lo que sale por medio del RJ45. Fíjense que acá hay RJ45, o sea que el cable que armamos para las cámaras IP sirve para este tipo de conexión. ¿Por qué? Porque lo que sucede acá es que tenemos con la conexión de la cámara análoga al balón con regulador de voltaje, o sea, le llegan los 36 volts, o depende de la distancia, ¿sí? Porque mayor distancia va a caer la tensión, pero nunca va a ser menos de 12 volts. Acuérdense que otra de las cosas es que hasta 400 metros, en este caso, bueno, 300 metros, para las cámaras 720 1080. Conectamos el balón a la cámara, luego conectamos el cable UTP con la ficha armada en la norma B desde el balón a la balunera, ¿sí? Lo cual desde acá va a mandar alimentación y va a recibir video. Y luego con un patch cord de BNC va a salir de acá, desde la balonera al grabador, ¿sí? O sea que solo con un XBR, un UTP, una cámara, una balonera y un balón y un patch cord de BNC. Esta es una forma también de que la balonera se va a encargar de alimentar la cámara, o sea que va a ser una instalación limpia, con menos cosas, porque no vamos a tener mucha fuente en cada cámara o lo que sea. Pero esta es una de las soluciones buenas para la instalación. Vamos a ir a la siguiente. Acá tenemos otro tipo de conexión utilizando balón RJ45, cable UTP y una fuente que está cerca del grabador, ¿sí? La instalación con balón RJ45 y fuente desde el lugar, desde el XBR, la distancia
es la siguiente: resolución de 720 300 metros, 1080 y 4 megapíxeles 250 metros y 8 megapíxeles a 150 metros. Para esas distancias depende también la fuente que pongamos, el voltaje que necesitamos, ¿sí? La tensión debe usar a 100 metros un voltaje de 15 volt, 15,7. Para 200 metros tiene que ser una fuente de 19 volt. Para 250 metros una fuente de 20,2 volt. Y para 300 metros una fuente de 21,8 volt. ¿Por qué? Muchos confunden con que cuando ponen una fuente de 12 volt y quieren alimentar una cámara que está a más de 100 metros, le ponen fuente de mayor amperaje. Error, porque la cámara toma solamente lo que necesita de amperaje. Lo que nosotros tenemos ahí en la distancia es caída de tensión. Por ese motivo, acá no se está hablando cuánto amperaje necesitas para mayor distancia. Se está hablando cuánta tensión necesitas para mayor distancia. Porque si necesitamos a los 215 volt de la fuente que sale 15,7, para 200 metros la fuente sale 19 volt. Cuando llega a los 200 metros que está la cámara, va a recibir los 12 volt, no 19. Igual de esta forma, o a los 300 metros con una fuente 21, a 300 metros va a tener una caída de tensión que va a llegar a los 12 volt para la cámara, ¿sí? Vamos a la siguiente pantalla. Esta es otra forma de hacer una conexión. Conexión con cable UTP, balón y balonera hasta 400 metros, resolución de 720 y hasta 250 metros en resolución 1080. Ubicada la fuente cerca de la cámara. Acá tenemos una fuente que estaría al lado de la cámara. Se usaría un balón de esto por cámara, no el par sino uno, el cable UTP, y esta es una balonera, ¿sí? No son dos, esta es del otro lado de la misma balonera. Fíjense que tenemos dos formas de conectar el UTP. En caso de no tener pinza crimpeadora, para armar una ficha RJ45 podemos utilizar la bornera, ¿sí? Y desde acá se conecta con el patch BNC al XBR. Quiero que se fijen una cosa. Acá el armado UTP de la norma B, fíjense que este es el par 1, que es el blanco naranja es el par naranja, este es el par verde, este es el par azul y este es el par marrón. Cuando comenzamos a ver del 1 al 8, fíjense que siempre el blanco naranja es positivo y el naranja es negativo. Blanco verde positivo, verde negativo. Blanco azul positivo, azul negativo. Blanco marrón positivo, marrón negativo. Lo que significa que acá en los balones se van a conectar, por ejemplo, si acá tenemos 4 cámaras, el par naranja, el primer par naranja que vamos a conectar va a ser el blanco naranja en el positivo y el naranja en el negativo. Acuérdense de esa polaridad como se está usando. Prácticamente es igual que en datos conectar la cámara IP, porque justo el par naranja trabaja en datos positivo el blanco naranja y negativo el naranja. Tengan en cuenta eso, que ahí le estoy dando el dato de qué colores usar o qué polaridad usar para las cámaras. Y acá en este caso estamos en la misma: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O sea que acá es par naranja, par azul, par verde, par marrón.
¿sí? O puede ser par naranja, par verde, par azul y par marrón. Pero poniendo los blancos con raya de color en el positivo. Vamos a la siguiente imagen. Acá sería la otra opción de conexión con cable UTP, balones hasta 400 metros, resolución 720 y 250 metros en 1080p, ubicado la fuente también cerca de la cámara. Lo que significa que con un cable UTP podemos poner varios balones, ¿sí? 4 balones, en este caso por ejemplo 16 balones más 16 balones, pero la fuente cerca de la cámara. La otra opción de instalación es con la fuente. Tenemos conexión con cable UTP, balón hasta 400 metros, en resolución 720, bueno, todo igual, pero la fuente en el lugar donde está el XBR. Acá tenemos una fuente con una serie, con un pulpito, cable UTP. Estos son los conectores macho y hembra. He visto instalaciones que cortan el cable de la fuente para empalmar. No, empalme no. Porque necesitan cambiar la fuente y tienen que tardar más. O sea, en vez de ir a hacer un servicio para cambiar una fuente, lo cual desconectas y conectas una fuente que tardarás, por decir, 5 minutos como mucho, o 2 minutos, y en vez de hacer eso y encontrarte con que está empalmado o que empalmaste y vas a cambiar la fuente, tenés que tratar de despegar la cinta encima, o sea, todo eso, para después empalmar otra fuente, y ya tardaría más. En este caso es una solución limpia y sin empalme. Lo que le pido es odien los empalmes, ¿sí? Empiecen, si venían empalmando cables, bueno, empiecen a odiar los empalmes, porque para todo hay solución para hacer empalmes con dispositivos, con artefactos, que vienen para hacer, y sin la necesidad de andar usando cinta aisladora. En este caso se usaría, por ejemplo, un balón para el lado de la cámara, un balón del lado del XBR y un hembra del lado del XBR y un macho del lado de la cámara, ¿sí? Así, bueno, en el próximo video vamos a ver el tema ya de con las cámaras, tanto con las cámaras IP y cámaras análogas, la instalación y las distancias y todo lo que se puede hacer tanto en lo IP y en lo análogo, como pueden empalmar dos cámaras en un cable UTP alimentado desde la fuente, y cómo podemos llegar con una fuente cerca del grabador, poder llegar a los 400 metros, ¿sí? Si bien ya tienen una pista de lo que hemos visto anteriormente en la pantalla anterior, pero lo vamos a ver físicamente con la cámara en la mesa, el XBR y la pantalla, porque vamos también a ver la imagen de la cámara, si se ve con interferencia, y si tiene interferencia, cómo la vamos a sacar, y ahí todo lo que surja en ese momento. Así, bueno, será hasta el próximo video.